Continuamos con más información y de viva voz, Enrique Ortega, consultor de imagen digital y experto en redes sociales y comunicaciones. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días, gracias por la invitación. Platícanos, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, que estaba a punto de quebrar, fue adquirida por el gobierno federal para así poder dotar de internet a todas las comunidades del país. Pues hay que recordar también que fue uno de los compromisos que hizo y que no ha podido cumplir desde que llegó a la presidencia en 2018. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué esta empresa Altán? Mira, hay que recordar un poquito lo que ocurrió con esta empresa. Esta empresa nace en el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Peña Nieto, en una reforma, en medio de una reforma de telecomunicaciones, donde la intención era justamente dotar de internet a un 92% de la población nacional, o sea, prácticamente a todos. Un poquito la intención del presidente Peña Nieto era convertir a México en el tercer país mejor conectado de todo el mundo, obviamente pues en un lapso, pues digamos, de unos años, ¿no? O sea, esto se planteaba para el año 2024. La cuestión es que, bueno, pues como te podrás dar cuenta, no fue solamente una promesa del presidente López Obrador, sino que fue incluso desde el año pasado. Todo sonaba muy bien, el plan sonaba perfecto, se hizo una inversión inicial, o se calculó una inversión inicial de $10,000 millones. Así es como nace Altán, a partir de poder explotar esta famosa red compartida, que era justamente esta red para dotar de internet a la mayoría de los mexicanos. La cuestión es que para poder hacer esto, evidentemente, pues hubo una inversión tanto pública como privada. Entre las personas o las empresas, digamos, que le entraron a este negocio, estuvieron, por ejemplo, empresas como Marapendi Hobby, que era el inversionista más grande, propiedad de Morgan Stanley, tú te acordarás perfectamente de este fondo de inversión, Arizam, del abogado mexicano Miguel Escobedo, SF Latam, que es un fideicomiso por parte de Index, International Finance Corporation, y empresas incluso cableras, como es el caso de Axtel y de Megacable. Y adicional a esto, estas son empresas privadas, adicional a esto, el gobierno federal también aportaba capital. No se ha dicho públicamente cuánto capital aportaba el gobierno, pero se hace por ahí algunos cálculos que era alrededor de un 30 o un 40% aproximadamente de la inversión total, pero obviamente se hacía conforme a objetivos. Cada año se tenía que ir aumentando el porcentaje de cobertura de telefonía y de internet nacional, y el gobierno entonces soltaba su inversión. Sin embargo, bueno, pues evidentemente lo que empezó a pasar, o sea, cabe destacar que esta empresa llega justamente por una licitación. Solamente había 2 empresas que compitieron para esto. Estuvo a punto esta empresa, estuvo a punto la licitación de ser declarada desierta, justamente porque no se cubría al 100% con las características de lo que el gobierno solicitaba. Al final, Altán fue la ganadora, una empresa nueva, una empresa que iba a encargarse de todo esto, pero le salieron malos cálculos, le salieron malas cuentas. Al final, el problema es que esta empresa, o hacer una empresa de infraestructura de internet, una empresa que tiene que instalar antenas, que tiene que instalar fibra óptica, es muy caro de hacer. Sobre todo pensemos en lugares o en poblaciones donde pues geográficamente, orográficamente vuelve a ser algo complicado. Pensemos el caso, por ejemplo, de lugares como Chiapas, Oaxaca, ¿no?, que están llenos de selvas, o que están en situaciones, digamos, adversas, ¿no?, de poder poner antenas, etcétera, y evidentemente pues hacer esto de cablear es caro. Y pues resultó ser una empresa bastante más cara y poco lucrativa, porque la propia ley les impide explotar la red. Te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que podrían haber salvado de manera privada a esta empresa para no tener que ser rescatada por el gobierno era, por ejemplo, haber explotado su infraestructura de manera minorista, es decir, que fueran competencia para pues cualquiera de las empresas que conocemos como Telcel o como AT&T. En este caso ellos no pueden hacer eso porque no tienen, digamos, la regulación para ello. La regulación está cerrada solamente a los proveedores actuales. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Solamente le pueden brindar su infraestructura,
a terceros, como serían este tipo de empresas. Telcel y AT&T no son clientes de Altán, pero es un ejemplo nada más para darnos cuenta de que al final los minoristas, como todas estas empresas que nosotros tenemos contratado en nuestro teléfono celular, evidentemente ellos hacen uso de redes como la de Altán, o podrían hacer uso, pero al final, si para ellos no es atractivo rentar esta infraestructura, evidentemente Altán se queda sin clientes. Entonces, se cometió una empresa que tiene muchísimos gastos y evidentemente poco ingreso. Se calcula aproximadamente que en este momento Altán tiene alrededor de unos 50 clientes y que llega de manera real a 6 millones de usuarios. Más o menos para que te des una idea, la empresa de Carlos Slim tiene 10 veces el número de usuarios de lo que tiene Altán. Entonces, evidentemente, pues miramos el número de negocio o el tipo de negocio, y por eso es que la empresa pues está en números rojos, está necesitando ser rescatada. Claro, Enrique, pero entonces ¿esta empresa pasaría a ser parte del Estado mexicano o cómo sería? Sí, sería totalmente ya controlada por el Estado. Carla, imagínate, por ejemplo, lo que se anunció el año pasado, si mi memoria no me falla, con la refinería Deer Park de Houston. El gobierno mexicano ya tenía el 50% de esa refinería desde épocas de Carlos Salinas. El otro 50% era de una empresa privada y bueno, pues es una refinería en Houston. Cuando entra el presidente López Obrador, la empresa privada se quiere deshacer de lo que quedaba de la refinería y empezó a buscar quién le comprara, y resulta con que el gobierno mexicano le compra la otra mitad de la refinería. Entonces, es una refinería que pasa a ser del Estado mexicano a pesar de no estar en México, está en Estados Unidos. Pasa un poco lo mismo. Aquí, en este caso, esta empresa sí está en México, pero evidentemente sí con una dirección ejecutiva por parte del gobierno. Se sabe, por lo pronto que se ha ventilado, que llega a dirigir la empresa un señor llamado Carlos Lerma. Carlos Lerma es el jefe de la oficina de la coordinación de la Secretaría de Hacienda, y el señor tiene experiencia amplia en energía, pero sobre todo en el tema financiero. El señor es contador público, fue director de energía en Banobras, fue director de financiamiento al sector energético en Bancomex. Es decir, es una persona que tiene experiencia en el sector financiero de energía. ¿Por qué una persona con este currículum llega a dirigir una empresa de internet y una empresa de telefonía del Estado, pero al final empresa? Sí. Bueno, pues porque aparentemente lo que se presume es que va a llegar o busca llegar a poner la casa en orden, tratar de que la empresa deje de perder tanto dinero, estabilizar las finanzas y luego entonces ya continuar con el establecimiento de la red y del crecimiento. Evidentemente ya para el 2024 no se logró el objetivo de cubrir al 92% de la población. Se extendió este plazo hasta el 2028. Pero, bueno, pues evidentemente la empresa pues trae todavía el plan de llegar a ese objetivo. Ya no lo verá el sexenio del presidente López Obrador, pero, bueno, pues evidentemente es algo que le va a beneficiar a pues prácticamente toda la población. Enrique, precisamente, qué bueno que lo mencionas, porque justo es lo que te quiero preguntar, si realmente es un negocio rentable o es un gasto innecesario por una promesa de campaña. Pues mira, en realidad un poco hay que entender que el gobierno como tal no funciona como una empresa. El gobierno en realidad no tendría por definición que buscar ganancias, ¿no? de este tipo de empresas o de establecimientos, porque al final lo que se busca es un fin mayor, llegar o dotar de internet y de telefonía a personas que por definición no tienen acceso. Pensemos un poco el caso de las empresas de telefonía que hoy existen. Como te decía, cablear, poner toda la infraestructura necesaria en lugares donde a lo mejor hay una población, no sé, de 2,000 personas, y de esas 2,000 personas, menos de 1,000 personas van a ser usuarios, pues evidentemente no se justifica el costo que se va a invertir con el beneficio que se va a obtener en el caso de una empresa privada que sí busca lucro. El gobierno entonces es el que decide, pues vamos a instalar toda esa infraestructura para que, aunque no sea lucrativo, a las personas que no tienen internet y telefonía en esas poblaciones les llegue. Esa era la finalidad de Altán y por eso es que el gobierno le estaba invirtiendo tanto dinero. Rescatan la empresa, es la segunda empresa rescatada por parte del presidente López Obrador. La primera, insisto, es Deer Park, esta es la segunda en 3 años de gobierno, justamente porque pues el Estado mexicano ya le ha invertido tanto dinero que de algún modo
entiendo yo, lo que no querían era justamente perder esa inversión, todo lo que ya se había invertido y que de plano desapareciera por completo, y no solamente lo que iba a desfavorecer a los mexicanos que no tienen hoy día internet, sino evidentemente pues a los que ya les brindan el servicio, perder también esa cobertura. Evidentemente aquí el Estado por eso entra un poquito en este rescate. ¿Va a ser una pérdida de dinero? Carla, te diría sí, definitivamente sí es una pérdida de dinero, porque además este rescate todavía implica inyectarle 3,000 millones de pesos más de los 10,000 millones de dólares que ya se le han inyectado. Y seguramente va a requerir de mucho más todavía. Te doy un dato. Altán hasta el día de hoy reporta deudas de más de 1,500 millones de dólares, es decir, compraron una empresa endeudada. Pero insisto, fue el mismo caso de Deer Park. Deer Park tenía muchas deudas y el gobierno las absorbió. Va a ser este mismo caso, pero bueno, pues por lo menos esperemos que se logre el objetivo para el momento en el que se tiene planeado ahora, que será 2028. Sí, justo eso es lo importante, ¿no? Habiendo tanto dinero de por medio, creo que la gente sí tendría que recibir un beneficio, no importa que sea a corto plazo, ¿no? A lo mejor pues va a ser dentro de algunos años, pero que se cumpla con el objetivo. Totalmente, totalmente. No, al final recordemos que vivimos en un país bastante rico, ¿no? En cuestiones naturales, ¿no? En bosques, selvas, etcétera. Eso es algo muy bueno para todos nosotros, pero el problema es evidentemente para la infraestructura, pues no es tan fácil lograr llegar a todos los rincones del país. Todos lo hemos vivido, ¿no? Vamos en carretera manejando y de repente perdemos la señal de nuestro celular. Es algo totalmente normal en una población como la nuestra, en un país tan grande como el nuestro. Pero, bueno, pues el gobierno aquí en este caso genera esta infraestructura y le renta esta plataforma a todos los que lo quieran. Hoy ya tiene clientes, pero pues tener 50 clientes para una empresa que tiene una deuda de 1,500 millones de dólares, pues no es realmente una buena noticia, ¿no? Entonces, esperemos que se logren solucionar las finanzas de la empresa para que por lo menos lleguen a una estabilización. Así es, Enrique Ortega, consultor en imagen digital y experto en redes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Excelente día. Gracias a ti, Carla.